Tipos de cubiertas. Existen diferentes tipos de cubiertas para naves industriales. La elección de una u otra depende de factores como la instalación de energía fotovoltaica, la necesidad de aislamiento térmico, el clima local o la colocación de instalaciones pesadas sobre la cubierta. A continuación, analizamos los tipos de cubierta más utilizados en el sector. La cubierta de chapa simple se compone de una lámina única de acero perfilado sin aislamiento. Suele utilizarse en almacenes logísticos sin climatización y su principal ventaja es la rapidez de montaje. Sin embargo, carece de confort térmico y acústico. Su resistencia mecánica en incendios es baja debido a su escaso espesor y no es apta para soportar instalaciones, por ejemplo, solares, si no se refuerza estructuralmente. La cubierta de panel sándwich está compuesta por un panel prefabricado, el cual integra dos chapas de acero con un núcleo aislante que puede ser espuma de poliuretano o lana de roca. Esto la convierte en una cubierta que ofrece buen aislamiento y estanqueidad. Es compatible con lucernarios y sistemas fotovoltaicos si se planifica la carga. Puede utilizarse tanto en cubiertas inclinadas como cubiertas con poca pendiente, pero su efectividad frente a las filtraciones depende de la precisión de los remates y juntas. La cubierta tipo deck es un sistema multicapa que se monta directamente en obra sobre una base metálica agregada, seguida de aislamiento y una lámina impermeabilizante. Este sistema permite realizar cubiertas prácticamente planas o con muy poca pendiente. Sus mayores ventajas son que permiten un excelente aislamiento térmico y acústico y permite una mejor integración de, por ejemplo, paneles solares o equipos de climatización. La cubierta invertida es un tipo de cubierta plana en la que el orden tradicional de las capas se invierte. La capa impermeabilizante se coloca directamente sobre el soporte estructural y sobre esta capa se coloca el aislamiento térmico, el cual se protege con grava o losa. En este caso, el aislamiento y la capa de protección quedan accesibles, por lo que se facilita el mantenimiento, ya que pueden retirarse sin afectar a la impermeabilización. Pero hay que tener en cuenta que se necesita un cálculo de pendientes muy riguroso para evitar el estancamiento. Rara vez una cubierta es totalmente opaca, sino que se proyecta con combinaciones que permiten adaptarse mejor a las necesidades del edificio, por lo que es habitual instalar lucernarios o paneles translúcidos para favorecer la entrada de luz natural. También se pueden añadir exutorios para evacuación de humos o refuerzos para soportar instalaciones sobre la cubierta. Ahora bien, los materiales translúcidos suelen tener menor durabilidad y precisan mantenimiento específico, por lo que es importante integrar un sistema de protección colectiva. Accesos a cubierta. Para acceder a las cubiertas, las escaleras fijas son un elemento fundamental. Existen diferentes modelos según las instalaciones. La escalera criolla es un tipo de escalera con jaula de seguridad. Esta jaula detiene la posible caída de un usuario. En este tipo de escalera se debe instalar una línea de vida fija vertical sobre la escalera o un retráctil instalado en la parte superior de la escalera con el fin de eliminar completamente el riesgo de caída para los usuarios. La escalera con sistema anticaída dispone de un carril central por el que discurre un carro deslizante que se bloquea inmediatamente en caso de caída. La superficie de pisada de los peldaños cuenta con un grabado antideslizante con bordes laterales para evitar el deslizamiento del pie fuera del peldaño. Puede instalarse en posición vertical y también puede adoptar desviaciones en el eje horizontal. La escalera simple deberá ir acompañada de un sistema contra caídas cuando éste tenga más de 3 metros de altura. Esto se puede solucionar instalando un dispositivo anticaídas retráctil en la parte superior de la escalera, que el usuario tendrá que conectar a su arnés antes de iniciar el ascenso o descenso por la misma. O también se puede instalar una línea de vida vertical sobre la escalera. En este caso, el trabajador también tendrá que utilizar el equipo de protección individual correspondiente. Como conclusión, recuerda por tu salud cumplir las normas de seguridad en las cubiertas.